Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este espacio de historias y misterios inexplicables. Hoy vamos a sumergirnos en un relato que les pondrá los pelos de punta, uno que viene desde el corazón del altiplano boliviano. Se dice que hay lugares en el mundo donde las leyes de la física se doblan, donde el tiempo se congela y donde lo que reside no pertenece a este plano de la existencia. Estamos hablando de la escalofriante Casa del Silencio. Prepárense, porque una vez que entremos, el ruido desaparece, y los que se atreven a cruzar su umbral nunca vuelven a ser los mismos. ¿Están listos? Porque esta es una historia que nadie debería ignorar, y que una vez que la escuchen jamás olvidarán. Así que pónganse cómodos, pero no tanto, porque la quietud de esta casa esconde algo verdaderamente perturbador. Música de transición, manteniendo el ambiente misterioso. Nuestra historia comienza en un pequeño y tranquilo pueblo, perdido entre las majestuosas montañas del altiplano boliviano. Allí, majestuosa y sombría, se alza una casona que ha permanecido abandonada por más de 60 años. Era la residencia de la opulenta familia Soria Guzmán, una de las más adineradas de la región. Pero una fatídica noche, sin dejar rastro ni explicación, la familia entera desapareció. ¿Se lo imaginan? De un día para otro, nadie. Cuando las autoridades finalmente se atrevieron a entrar, lo que encontraron fue aterrador. La mesa estaba puesta como si esperaran invitados, velas consumidas aún encendidas, y en las paredes, marcas de manos ensangrentadas. Pero lo más escalofriante no fue lo que vieron, sino lo que no oyeron. Durante toda la investigación, ni un solo sonido, ni el canto de los pájaros, ni el susurro del viento, ni el chirrido de los grillos. Nada. Solo un silencio absoluto que helaba la sangre. Desde ese día, la casa obtuvo su infame nombre, la Casa del Silencio. Sonido de viento y un crujido sutil. El silencio en esa casa no era un vacío, era una presencia. No tardó mucho para que los habitantes cercanos empezaran a reportar fenómenos extraños. Pasos fantasmales resonaban en el techo, golpes sordos y lamentos apagados se escuchaban en la noche. Pero aquí viene lo inquietante. Estos sonidos solo podían oírse desde fuera de la casa. Si te acercabas demasiado, todo se sumergía en una quietud antinatural. Un joven valiente y, quizás, demasiado curioso llamado Javier, decidió una noche probar la verdad de estas historias. Con su cámara en mano, se aventuró al interior para grabar un video. Los primeros segundos de su grabación eran normales, capturando la penumbra del lugar. Pero de repente, su micrófono dejó de funcionar. Al día siguiente, la cámara fue encontrada misteriosamente frente a la puerta principal, pero Javier, él nunca volvió a ser visto. Se esfumó, como si la casa misma lo hubiera absorbido. Sonido de un susurro lejano. La desaparición de Javier solo alimentó el creciente mito. La gente del pueblo empezó a susurrar que la casa no solo guardaba secretos, sino que activamente devoraba el sonido. Un anciano del lugar con ojos cargados de sabiduría y temor solía decir: «El silencio no es un vacío, es un espíritu. Cuando te escucha, te roba la voz, y cuando te roba la voz, te borra del mundo». Esta frase se grabó a fuego en la mente de todos. Ante el creciente miedo, algunos sacerdotes valientes intentaron bendecir el lugar, pero cada vez que entraban, sus velas se apagaban solas, la luz se extinguía inexplicablemente. Se cuenta la historia de uno de ellos que tras su intento, amaneció mudo al día siguiente y no tardó en fallecer, llevándose consigo cualquier secreto que hubiera descubierto en el umbral del silencio. La casa no quería ser bendecida, quería permanecer en su inquietante quietud. Sonido de una interferencia de audio breve, como un EVP. El misterio de la Casa del Silencio llegó a oídos de un grupo de exploradores urbanos y paranormales en el año 2018. Convencidos de que la ciencia podía explicar lo inexplicable, decidieron realizar una investigación en toda regla.
equipados con la última tecnología, micrófonos de alta sensibilidad, cámaras térmicas para detectar anomalías de temperatura y grabadoras de EVP para captar psicofonías, se adentraron en la oscuridad de la noche. Todo parecía funcionar perfectamente al principio. La tecnología estaba lista, el ambiente era tenso, pero bajo control. Sin embargo, en el instante exacto en que cruzaron el umbral principal de la casa, algo extraordinario ocurrió. El audio de todos sus equipos se detuvo abruptamente. Silencio total. Solo una cámara, por alguna razón inexplicable, continuó grabando. En la escalofriante grabación, se podía ver a uno de los exploradores, con la mirada perdida, fija en una pared, murmurando algo inaudible, como si estuviera en trance. Cuando lo encontraron, estaba en un estado catatónico, incapaz de emitir una sola palabra. Jamás volvió a hablar. Sonido de un tono de frecuencia baja, casi inaudible. El grupo de exploradores, consternado y traumatizado, abandonó el lugar, dejando atrás el silencio y el misterio. Pero la cámara que había continuado grabando en aquel instante crítico contenía una pista perturbadora. Al analizar minuciosamente las grabaciones, los expertos descubrieron algo escalofriante. En una frecuencia inaudible para el oído humano, una frecuencia que nuestros oídos comunes no podían percibir, se detectó una voz femenina, apenas un susurro, pero absolutamente clara, que repetía una frase escalofriante. Calla, ya están escuchando. ¿Quién estaba escuchando? ¿Y qué significa calla? Desde aquel incidente, nadie ha vuelto a atreverse a cruzar el umbral de la Casa del Silencio. Los lugareños, con el miedo grabado en sus rostros, aseguran que si te acercas demasiado, el mundo exterior se vuelve completamente mudo a tu alrededor. El viento deja de soplar, los grillos se callan, los perros no ladran, la casa te absorbe en su reino de silencio. Música final misteriosa y tensa. Sonido de lluvia y viento. La Casa del Silencio, con su aura de misterio y terror, sigue en pie, inquebrantable, en el altiplano boliviano. Nadie se atreve a tocarla, nadie piensa en comprarla, y mucho menos en entrar. Es un monumento al miedo, una advertencia viviente. Pero de vez en cuando, en las noches más silenciosas, los lugareños dicen escuchar un grito lejano, apenas un susurro, tan débil que apenas se distingue del viento. Un grito que suena como si alguien, desde lo más profundo del silencio, intentara desesperadamente recuperar su voz. Si alguna vez por esas casualidades de la vida te encuentras cerca de la Casa del Silencio, recuerda estas palabras: no hables, no respires fuerte, y sobre todo, no hagas ruido, porque en esa casa el silencio no es ausencia de sonido, es una entidad que espera. Música se desvanece lentamente. Un leve susurro dice «shh», seguido de un silencio absoluto. Espero que esta inmersión en la Casa del Silencio les haya cautivado y hecho pensar en los misterios que aún nos rodean. ¿Qué piensan de esta historia? ¿Creen que el silencio puede ser una fuerza viva? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus teorías. Si disfrutaron de este viaje a lo desconocido, por favor, regálenme un me gusta y compartan el video con sus amigos para que más personas conozcan estas historias increíbles. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras exploraciones. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos desentrañando los enigmas del mundo. Gracias por acompañarme en esta aventura.